allí sentados muchos pecadores, que obran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera, pongan pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Bien, pues avanzamos a nuestra segunda parte del programa, el estudio de la palabra. Este trimestre, cómo estudiar la profecía bíblica. ¿Sabéis? Cuando yo vi el título, uno se hace sus expectativas y dije, vamos a meternos, seguro que en Apocalipsis, en Daniel, en Isaías. ¿Cómo me ha gustado esta escuela sabática? Que empecemos por Génesis. El título de esta semana era Génesis como fundamento. Porque uno de los grandes problemas que tienen muchas interpretaciones que hay hoy en día es que se ponen a interpretar sin entender los símbolos de los que está hablando justo Daniel o Apocalipsis. Es necesario saber de qué se está hablando y el Génesis es ese inicio. Ahí vamos a encontrar gran parte de esos principios, gran parte de esos fundamentos que nos van a explicar en una pedagogía que Dios hace de ir dándonos las lecciones poquito a poquito, pues todo lo que luego vamos a descubrir en Apocalipsis y Daniel. Así que hoy vamos a disfrutar de ese estudio. Por cierto, en el chat nos ponía Juan Rafael si funciona el número del WhatsApp. Sí, podéis escribir y preguntar lo que necesitéis, que al otro lado hoy lo tiene Juanfra, el WhatsApp os va a responder. Vamos a pedirle ya a Julián que nos ponga la escuela sabática like para que nos haga un vistazo introductorio rápido a la lección y luego la vamos desarrollando. Bienvenidos una vez más a la Escuela de los Profetas 2.0. Cuando pensamos en profecía bíblica, ¿qué libros se nos vienen a la mente? El libro de Daniel o el libro de Apocalipsis. Correcto. Esos son dos libros bíblicos proféticos por excelencia. Pero, ¿y si les dijera que para estudiar profecía debemos empezar por el Génesis? Eso nunca lo había escuchado. Bueno, imaginen que van a ver una saga de 5 películas, pero se saltan la primera. ¿Van a entender bien la segunda y la tercera? Ni de chiste. Uno queda perdido. Exacto. Lo mismo ocurre con la Biblia. Génesis es como la primera película de una gran saga. Allí está el origen de todo, del mundo, del pecado, de la redención, y sin ella, el resto de la historia no tiene sentido, mucho menos la profecía. Por eso en la Escuela de los Profetas 2.0, esta semana vamos a revisar los escritos de Moisés, el primero de los profetas en escribir la Biblia, para estudiar el fundamento profético de todo, el Génesis. Lección 2. El Génesis como fundamento. En la clase pasada aprendimos que la profecía es como un rompecabezas que debemos armar pieza por pieza, con símbolos que la misma Biblia se encarga de interpretar. Pues bien, el libro de Génesis es el fundamento de muchos de esos símbolos que encontramos en la profecía. Hay un principio que los expertos llaman la ley de la primera mención. Suena complicado, pero es simple. La primera vez que aparece una palabra, símbolo o idea en la Biblia, especialmente en Génesis, se establece como una clave para entenderla en el resto de las Escrituras. Es como si Dios nos diera el primer ladrillo para construir todo el edificio del conocimiento bíblico. Tomemos como ejemplo la palabra amor. La primera vez que aparece en la Biblia es en Génesis 22:2. ¿Cuál es el contexto? El amor de Abraham por su hijo Isaac, a quien estuvo a punto de sacrificar por un amor superior, el amor a Dios. ¿Lo notan? En esta primera mención, el amor se presenta en un contexto de abnegación y sacrificio, lo que nos da una clave para entender su significado en muchas otras partes de la Escritura. Por eso en la Escuela de los Profetas 2.0 no podemos saltarnos el Génesis, porque ahí están las primeras pistas que nos ayudarán a entender las profecías. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿cuáles son algunos de los símbolos del Génesis que nos ayudan a entender la profecía bíblica? En primer lugar, el Cordero.
La primera vez que se menciona un cordero en la Biblia es en Génesis 22. Imaginen a Abraham subiendo lentamente el monte Moria con su hijo Isaac. ¿Qué le preguntó Isaac a su padre? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Correcto. Esa pregunta no era cualquier pregunta, era una flecha al corazón. Isaac sabía que para ofrecer un sacrificio tenía que haber un cordero, pero no había cordero. Abraham, indudablemente conmovido, respondió con fe: Dios proveerá el cordero. Y así fue. Cuando levantó el cuchillo para ofrecer a su hijo, ¿qué sucedió? Un ángel lo detuvo. Y enredado en un matorral apareció un carnero. Dios había provisto, pero ese día en realidad se plantó una profecía. Esa historia anunciaba algo mucho más grande: el día en que Dios proveería el verdadero cordero para la salvación del mundo. Juan el Bautista entendió esto cuando vio a Jesús y exclamó: ¡He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo! ¿Lo notan? Lo que empezó en Génesis con la pregunta ¿dónde está el Cordero? Halla su respuesta en el Nuevo Testamento: el Cordero es Cristo. Pero esperen, esto no termina allí. En Apocalipsis 5, Juan, en visión, ve una escena impresionante en el cielo. Un rollo sellado que nadie podía abrir hasta que aparece un cordero como inmolado. Es Jesús, y todos los seres celestiales cantan: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el símbolo del Cordero recorre toda la Escritura como el corazón palpitante de la profecía. Por eso en la Escuela de los Profetas 2.0 lo decimos fuerte y claro: sin Cordero no hay salvación. Y sin Génesis no entendemos quién es ese Cordero ni qué significa su sacrificio. Así que, ¿dónde está el Cordero? La Biblia responde: está en el centro del plan profético de Dios y está en el trono del cielo intercediendo por ti y por mí. En segundo lugar, la serpiente. ¿Les gustan las serpientes? Algunas son bonitas. Yo ni en fotos las soporto. Bueno, así son las serpientes, una extraña mezcla de belleza y peligro. Pero así como el cordero en la Biblia no es solo un animal, sino un símbolo de Cristo, la serpiente tampoco es solo un animal, es un símbolo del diablo. Pero ese simbolismo no nació con las películas de aventuras ni con los cuentos de terror. Nació en el Génesis. Allí, en el jardín del Edén, en Génesis 3, se menciona por primera vez a la serpiente y a través del engaño hizo que Eva desobedeciera a Dios, introduciendo el pecado y la muerte en el mundo. Eso se narra en Génesis, el primer libro de la Biblia, y en el último libro de la Biblia, el número 66, el del Apocalipsis, se nos dice quién era en realidad: la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Lo notan? Génesis nos da el símbolo y Apocalipsis nos da su identidad. Pero atención, una vez más, Génesis no solo está narrando una historia, está poniendo el primer ladrillo de una gran profecía. En Génesis 3:15, Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Lo notan? Este versículo es la primera profecía mesiánica de la Biblia, es decir, el primer anuncio de que un día vendría un Salvador a destruir al enemigo, y ese Salvador es Jesús. En la cruz la serpiente logró herirle el talón, pero Jesús le aplastó la cabeza. Así se arma el rompecabezas. Por eso cuando vemos una serpiente en la profecía, no debemos tenerle miedo. Debemos recordar que su derrota ya fue anunciada desde el Edén. Así que en la Escuela de los Profetas 2.0 aprendemos que el símbolo de la serpiente nos enseña dos cosas: cuán astuto es el enemigo y cuán segura es su derrota. Y en tercer lugar, la vida y la muerte.
¿Han escuchado esa frase popular que dice, lo único seguro en esta vida es la muerte? Sí, y también los impuestos. Pero ojalá fueran menos seguros. Bueno, la muerte es uno de los grandes misterios que la humanidad ha intentado comprender desde siempre, pero para entenderla bien debemos ir a su primera mención. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Oigan bien, cuando Adán y Eva pecaron, su relación con la vida eterna se rompió. Pero aquí es donde se pone interesante. Muchos creen que la muerte es solo el paso a otra forma de existencia, como si el alma se separara del cuerpo y siguiera viviendo. Sin embargo, Génesis 2:7 dice que el ser humano fue formado del polvo de la tierra y Dios sopló en su nariz aliento de vida, y así el hombre fue un ser viviente. No dice que el hombre tiene un alma, sino que es un alma viviente. Cuando muere, ese aliento vuelve a Dios y el cuerpo vuelve al polvo. ¿Y por qué esto es clave para la profecía? Porque muchas doctrinas proféticas están basadas en conceptos erróneos sobre la muerte. Por ejemplo, la idea de que los muertos están conscientes lleva a falsas enseñanzas sobre el infierno. Pero todo eso se derrumba cuando comprendemos bien lo que Génesis enseña. ¿Y saben qué es lo mejor? Que así como la muerte entró por el pecado, la vida volvió por Cristo. Apocalipsis describe a los redimidos como aquellos que tienen derecho al árbol de la vida. El mismo árbol del que Adán y Eva fueron alejados será restaurado para los fieles. Es decir, la profecía no solo nos habla del fin del mundo, sino del regreso a la vida plena que Dios planeó desde el principio. Hoy hemos visto que muchas de las respuestas a las grandes preguntas de la profecía ya estaban en el Génesis. El cordero que representa a Cristo, la serpiente que simboliza al enemigo y la muerte que fue vencida por la promesa de vida eterna. Estos símbolos no son solo parte de la historia, son parte de nuestro futuro. Así que si queremos entender bien las profecías del fin, primero debemos creer en las verdades del principio. Esta semana, cuando leas tu Biblia, vuelve al Génesis, descubre el origen y prepárate para el final glorioso que Dios ha prometido. Porque he aquí, dijo el Señor, yo hago nuevas todas las cosas. Bien, pues entramos en materia en esta semana fascinante. En primer lugar, ¿qué os ha parecido, quien quiera que empiece, eso de que empecemos a estudiar profecía por Génesis? Si digo que es una genialidad, ¿falto respeto a alguien? No, a mí me lo pareció. A ver, el autor de la lección ha sido muchos años catedrático en la Universidad de Antioch, con lo cual él muestra una metodología. Y luego está asesorado por Jean Ducan, que es el gran especialista en Daniel del mundo adventista. Se nota metodología. Por allí, Esther, Jorge. De esta semana. Coincido contigo, Richard, en que me ha gustado mucho y ha sido una manera de refrescar esto. Lo decíamos la semana pasada, ¿no? Que aquellos que no tenemos a lo mejor esa perspectiva especialmente profética, y agradecemos, ¿no?, que haya especialistas que nos expliquen, que nos cuenten. Y yo creo que vamos a agradecer especialmente esta visión, ¿no? Que la hace como más cercana, como más cotidiana. A mí me ha gustado mucho pensar en profecía y que no me estén hablando pues del bestialismo que hemos comentado tantas veces, o no sé, en estos momentos de Estados Unidos, que hay gente por ahí haciendo traducciones, ¿no?, de Trump y estas cosas. Y sin embargo que estemos hablando del amor, o estemos hablando del Cordero, o estemos hablando de la vida y de la muerte, algo que nos resulta, ¿no?, pues con un acercamiento diferente. Y he agradecido algo también de la lección, que creo que es muy honesto, ¿no? Lo dice, creo recordar que en el viernes, cuando habla de que probablemente muchos cristianos a veces no es que estemos
aburridos, ¿no? O no es que estemos a lo mejor cansados del asunto profético, sino que a lo mejor echamos de menos efectivamente esta visión amplia y esta visión que va a otros lugares también, que nos van a ayudar también a tener, no sé, una perspectiva un poco más fresca y un poco más cercana también a nosotros. Y agradecí esa honestidad, ¿no? Quizás, concluyo con esto, muchas veces nos están sobrando no sé, profetas de lo novedoso o profetas de lo extravagante, que también están surgiendo por ahí, a ver si busco algo interesante. Y nos hace falta volver a esto, al principio. De manera que creo que es tremendamente didáctico y a mí me ha ayudado muchísimo, sinceramente, esta semana. Jorge. Yo veo que entiendo ahora, ¿no? Sinceramente se me había pasado porque muy pocas veces miro quién es el autor de la lección. Entiendo específicamente en la lección de esta semana ahora, que Pablo mencionaba que Duncan es uno de los que asesoró en la estructuración de la escuela sabática de este trimestre, que la lección de esta semana habla de Juan dirigiéndose a los lectores originales. Cuando uno lee a Duncan, ¿no?, puede entender eso. Y yo creo que es vital y es importante, porque Juan se estaba dirigiendo inicialmente a un grupo de judíos y él daba por sentado que ellos conocían la Torá y conocían el primer libro del Pentateuco, ¿no es cierto?, el Génesis, y entonces a partir de ese conocimiento empieza a desarrollar él todo lo que Jesús le revela para que se pueda entender en clave de qué estaba hablando, ¿no? Y cuando yo os escucho ahora lo que estabais diciendo, especialmente ahora recién de Esther, yo me retrotraigo a mi infancia, a mi adolescencia, ¿no? Para mí el bestialismo que era tan... O sea, yo aprendí a tenerle, disculparme la expresión, repelús, a iniciar un estudio en Daniel Apocalipsis, porque para mí era un jeroglífico indescifrable. Luego, cuando uno toma la visión de que la Biblia es un todo, y finalmente, para entender el final, hay que comprender el principio, y como yo siempre digo, no es más que la historia de cómo Dios por amor actúa para volver al hombre al lugar de donde el hombre decidió salir. Entonces las cosas se quedan mucho más claras y más sencillas hasta para alguien como yo. Fíjate, Jorge, uno de los especialistas en historia de la Universidad de Andrews, George Knight, él dice que nos hemos perdido en la zoología de Daniel y Apocalipsis sin el Cordero. Me parece genial, ¿no? Es un libro con un título muy, muy catastrófico. El título no me termina, pero desde luego es su propia experiencia. Ha enseñado historia de la Iglesia durante más de 40 años. Con lo cual él dice, y además estoy de acuerdo con él, nos hemos perdido en la zoología en favor del Cordero. Cuando lo leí hace ya algunos años, me impactó muchísimo, porque son de esas frases que solamente hacen los genios. Los que somos del pueblo no somos tan capaces, pero es verdad, nos hemos perdido en la zoología. Fíjate, Jorge, que es importante, y te doy paso ya, Raúl, es importante lo que estás diciendo, porque nos perdemos la mitad del mensaje si no lo hacemos así, si no vamos primero por el fundamento. Una frase que es archiconocida, cuando Juan ve a Jesús y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo puedo entender como el corderito dulce, amable, apacible, y quedarme ahí, ¿verdad? Pero si yo entiendo que Juan está hablando a israelitas, que cuando ha dicho esa frase entienden que está hablando del Cordero que se sacrifica en el Yom Kippur, que va a limpiar los pecados que han sido confesados, que hace toda una labor de mediación, esa sangre del Cordero dentro del santuario, el significado es mucho más amplio, es más preciso, me incluye a mí también en ese acto de llegar a la presencia de Dios, de confesar mis pecados. Claro, me pierdo la mitad del significado, me quedo simplemente en el animalito, y sí, menos mal que Jesús aún así utiliza símbolos que todavía me dan significado, puedo entender algo, pero me pierdo gran parte de la historia de lo que está contando ahí. Entonces, esencial sí entender que
que se escribe para israelitas. Y si yo no entiendo lo que hacían los israelitas, lo que tengo que hacer es empezar a poner fundamento, y lo empiezo por Génesis para entender cómo actuaba y cómo vivía un israelita, para saber qué es lo que les está comunicando Juan en el libro de Juan o en el libro de Apocalipsis. Eso es solamente un pequeño apunte, Richard, que estoy de acuerdo contigo. El problema que si no sabemos exactamente lo que significaba para el autor y el destinatario, creamos una figura diferente. Una falsa interpretación. Eso es una falsa interpretación. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues a que no tenga toda la dimensión o no tenga ninguna, porque hay símbolos que han sido cambiados completamente. Con lo cual, yo vuelvo a la idea y termino con esto. A mí me parece un trabajo exquisito y espero que lo podamos disfrutar a nivel mundial, porque va a marcar, espero, un antes y un después. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros lo podéis hacer en el WhatsApp, que nos lo ha puesto ahí Julián, en el 646 44 56 20. Raúl, ¿qué te pareció, por fin? ¿Qué te pareció esta escuela sabática de empezar la profecía por Génesis? Pues mira, yo como coincido con vosotros, agradezco profundamente la sencillez con la que este hombre, a pesar de ser catedrático, ha abordado el tema para que el pueblo, como tú dices, Pablo, podamos entenderlo, ¿no? Pero algo que me ha llamado muchísimo la atención es que Dios vaya a lo largo del tiempo progresivamente, digamos, desvelando esa verdad y el papel tan importante que Él le concede al creyente, ¿no? Porque al final Él cuenta con el creyente también para que el creyente pueda ir desvelando poco a poco en ese proceso del gusano de seda, ¿no? Como tú decías, desvelando poco a poco lo que Dios quiere decirle con esos símbolos que empiezan en ese fundamento que es el Génesis, ¿no? Y me llama mucho la atención una de las frases que él utiliza. Dice: Dios ha ido revelando progresivamente la verdad a lo largo del tiempo. Empezó por los conceptos fundamentales para después ir construyendo la verdad poco a poco, ¿no? No tiene ninguna prisa Dios tampoco en esto. Y es la verdad que es la idea que a mí más me ha llamado la atención. Yo cuando leía esa idea se me venía a la mente un niño, ¿verdad? Al niño, ¿cómo le empezamos a alimentar? Primero la leche materna, luego le metemos, ¿verdad? Comida triturada, fruta, purés, hasta que empieza a masticar. ¿Qué hace Dios con nosotros? Enseñarnos a masticar. Es el mismo plan. Empieza por leche y va ampliando el conocimiento, los fundamentos, los principios para enseñarnos a masticar, para que al final podamos digerir como adultos ya no la leche materna. Si hubiese empezado en el Génesis por darnos alimento sólido, se nos habría atragantado, porque no entenderíamos nada. ¿Qué sabiduría esa pedagogía de Dios? Richard, perdón, quería aportar algo ahí que estaba ahora con lo que estáis diciendo, ¿no? Pensando. Fijaros, y Pablo sabrá esto porque él le gusta y se ha especializado en el libro de Daniel. Fijaros que Dios le revela un montón de cosas a Daniel, pero le dice: tú deja esto así, y no le explica más. Entonces yo ahora, con este enfoque de la lección, digo, ¿qué hubiera pasado con Daniel si es que Dios le revelaba explícitamente lo que iba a pasar con Jesús? ¿Quién iba a ser Jesús? ¿Qué le iba a pasar? Y encadenarnos eso de el resto de los profetas que dicen: estuve en la casa de mis amigos y mis amigos me traicionaron y me mataron, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con Daniel? ¿Hubiese podido asimilar toda esa verdad de golpe? Es un planteo, no lo sé si tengo razón o no, pero creo que Dios incluso tiene un infinito amor hacia nosotros para que nosotros podamos ir digiriendo gradualmente muchas verdades que pueden llegar a ser muy dolorosas o pueden impactarnos mucho en nuestra vida, ¿no? Porque al final Daniel, como yo, era un ser humano. Esther, en el libro de Génesis encontramos muchos de estos principios. ¿Te sale así alguno, aparte de los que hemos estudiado, alguno más de los que nos sirven para empezar a entender la Biblia? A mí me ha impactado, no se me ocurriría ahora, tendría que pensarlo, hay alguna cosa más así en directo tan rápido. Pero a mí que hayamos empezado, por ejemplo, por conceptos como el amor, me resulta muy amable, muy agradable, ¿no? Que de repente digas: oh, ¿estamos hablando del amor cuando estamos hablando de profecía? Porque me ha pasado, como comentaba antes Raúl, que me he sentido apelada personalmente. Quiero decir que formo parte de la historia, ¿no? Es una visión que
lo hace más personal. Muchas veces cuando hacemos un acercamiento profético, o cuando hablamos, pues por ejemplo eso, del bestialismo o de otros aspectos, resulta que va como, estamos viendo como una película que está como fuera de nosotros. Muchas veces lo vemos como algo, estamos nosotros aquí y está ocurriendo algo, ¿no? Y la profecía nos lo está explicando. Pero no, muchas veces, o al menos en muchas explicaciones que yo recibo, no tiene mucho que ver conmigo. Sin embargo, empezando por el amor y empezando por el Salvador, ¿verdad? Esto empieza a ser un poco más orgánico y es algo que me ha resultado especialmente amable esta semana. Empezar por lo que me sirve, por lo que yo puedo entender, porque a mí me preocupa la muerte, porque a mí me preocupa también efectivamente el amor y lo que es falta de amor. Es algo que puedo vivir y entonces es una forma muy curiosa esta de acercarse a esto. Yo formo parte también, ¿no?, de la historia de la profecía y yo creo que nos hace falta esto también, verlo de una forma personal. Sí, mira, hay una idea que he enseñado durante años y que me persuade mucho. El recorrido de la profecía siempre tiene 3 lectores, siempre. Y siempre hay una parte que es historia, una parte que es presente y una parte que es futuro. Entonces, lo que nosotros deberíamos de hacer, y eso lo he compartido con mis alumnos y tal, es qué parte de Daniel y de Apocalipsis son mi presente. Eso es. Es decir, cómo entro yo en la profecía. Y lo de atrás es historia. ¿Pero para qué sirve? Para conocer que Dios conoce los acontecimientos desde antes. Pero todos los lectores de Daniel, Apocalipsis, hasta el final del tiempo, hay una parte de la profecía que es su presente. Claro. Y es ahí, este es donde el amor de Dios tiene que verse. Porque Paulsen dice en uno de sus libros que la profecía no es para hacer conjeturas sobre el futuro, sino para vivir el presente el creyente. Entonces, de toda la profecía, ¿qué parte de Daniel es mi tiempo? ¿Y qué me falta por cumplir? Lo que falta por cumplir no puedo especular. Debo de conocer el significado, pero no debo de especular. Cuando llegue, lo sabremos. Hasta que no llegue, no. Con lo cual, a mí me gusta mucho, y les he encargado trabajos y tal de esto, es decir, ¿cuál es mi presente profético? ¿Dónde la profecía encaja con el tiempo en el que yo vivo? Lo de atrás no se puede mover, y lo del futuro solo pertenece a Dios. Ese es el presente. Con lo cual, la visión de la profecía cambia completamente, ¿eh? Es que yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que decía Esther, que menciona el autor en el día del viernes. Claro. Aquella gente que se dedica a ser originales y especulan. Especulaciones. Y inventan en base a lo que puede suceder, cuando en realidad la profecía lo que está es para decirme, Dios es quien maneja el tiempo. Claro. Puedes, y Dios es amor. Puedes tener seguridad Dios en Él, amor. Él te cuida. Él es tu papá, que está ahí, estate tranquilo, estate seguro. Para eso está hecha la profecía, no para que yo vaya especulando en lo que va a pasar, sino para que tenga la seguridad de que nada pasa sin que Dios Eso es. No, esté al tanto de ello. Y me parece muy importante, ¿cuál es mi presente profético? ¿Qué me toca vivir a mí? Porque yo formo parte de este proyecto. Lo mismo Jesús oró por mí en el aposento alto, no solamente por ellos, sino los que van a creer a través de ellos, la profecía juega un papel muy parecido. Es decir, de todo Daniel y de Apocalipsis, ¿cuánto es para el momento en que yo vivo? Esa es la parte de la profecía que me incumbe. El resto tiene un lugar, pero no es mi presente profético. Pues entramos en esa parte, si quieres, Esther, que mencionabas acerca de cuando habla del amor el autor de la escuela sática, porque es verdad que parece muy tierno. En realidad, nos remite a Génesis 22, el episodio todos sabemos, cuando sube Abraham con Isaac al monte Moria, que van de camino, les dice a los sirvientes, quedaros aquí, que el muchacho y yo bajaremos. Hablábamos, ¿verdad?, cuando estaba cerrado los micros, cómo ya ahí se da el primer esbozo de la creencia en la resurrección, porque Abraham sube para sacrificar a su hijo, pero asegura a los sirvientes, el muchacho y yo vamos a bajar. Probablemente Abraham estaba esperando que el chico fuera sacrificado y fuera resucitado. De hecho, luego Pablo lo confirma. Suben allí,
no era el primer sacrificio que aparece en la Biblia. De hecho, caen Adán y Eva, y cuando se dice que les vistió con túnicas, tuvo que haber algún sacrificio de algún animal. En los sacrificios de Caín y Abel, ¿verdad? Los aceptos eran los de Abel, que era pastor. Se entendía que era con corderos, pero ahí específicamente lo brillante de la frase, a mí me parece brillante, y que el autor lo traiga, porque a mí me ha hecho así como un plus. Cuando pregunta ¿dónde está el cordero? ¿Verdad? Esa esperanza de ¿dónde está mi Salvador? ¿Dónde está quien yo necesito para que ocupe el lugar de quien va a ser sacrificado? Y la respuesta es genial. Iremos, adoraremos y volveremos. Y volveremos. 3 verbos en plural. Es decir, él no pensaba volver solo. Es decir, aunque todavía no conocía bien a Dios, pero ya había tenido, este es el 8º encuentro con Dios. Ha tenido 8 veces que se ha encontrado con Dios. Iremos, adoraremos y volveremos. Es decir, hay una seguridad ahí que es realmente importante. Él pregunta, y cuando va a hacer el sacrificio, ¿verdad? El ángel para in situ. Abraham, y le da una víctima sustitutoria. Esta respuesta parece esta pregunta, parece que se responde de nuevo en Juan 3:16, ¿verdad? Cuando se nos habla de Jesús como ese sacrificio sustitutorio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Dónde está el cordero? El cordero estaba preparado y vino en su tiempo y en su forma. Eso parte también, y eso nos habla de ese amor de Dios, de ese amor que Dios tiene por nosotros. Si cogemos esta escuela sática y entendemos lo que se está diciendo ahí y lo aplicamos proféticamente, ¿quién tenía que morir? Isaac, ¿verdad? Yo tenía que morir. Yo soy quien tiene que pagar. Pero hay un cordero sustitutorio que ocupa mi lugar. Para entender lo que hace Jesús, tenemos que irnos a Génesis y entender este episodio. Entender que Jesús es ese cordero que Dios provee, y me gustaba mucho la traducción que nos has dicho hace un segundo de tal y como viene exactamente en la Biblia. ¿Te importa? No, es decir, los traductores no meten el posesivo, pero en hebreo está: Dios se proveerá de cordero. Pero además luego no le da un cordero. Eso tiene un valor simbólico extraordinario, porque el carnero no representa al ser humano, representa a Dios en el santuario. El cordero sí, con lo cual Dios va un paso más allá. Es decir, da un animal que representa al propio Dios. Y eso Abraham lo conocía de memoria. Es decir, el símbolo raro es para nosotros, para Abraham no. Con lo cual, ¿qué nos está diciendo ese texto, Richard? Que Dios va a dar más de lo que necesito. Porque claro, él dice el cordero, pero la respuesta de Dios no es un cordero, es un carnero. Y Dios me provee. Yo tengo que entender. Para entender muy bien lo que Jesús hace, tengo que empezar a entender ahí. Yo tengo que pagar, al igual que por fe tengo que entender lo que ocurre ¿verdad? Cuando son expulsados Adán y Eva. No lo menciona la escuela sática, pero ante mi desnudez, de nuevo, tiene que haber una víctima que muere para que yo sea vestido, para que sea cubierto. Todo simboliza a Jesús. Yo necesito irme al Génesis para entender todo lo que Jesús hace en mi vida. Mi desnudez me cubre Jesús. Y yo cuando pensaba en esto se me venía a la mente la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Como cuando vuelve sucio, cuando vuelve que se siente indigno, ¿quién lo cubre? El Padre, ¿verdad? ¿Quién cubrió de la indignidad a Adán y Eva? El Padre les proveyó las túnicas. Podemos encontrar tantas cosas en el Génesis, podemos encontrar tantos matices para ir construyendo la base sólida sobre la que luego entrará en Apocalipsis y en Daniel. Pero, Raúl, ¿qué ocurre si yo me meto... Digo, el Antiguo Testamento era un Dios distinto, en el que no se hablaba de amor. Por eso, Esther, estoy de acuerdo contigo, me ha encantado que hable del amor, porque a veces se dice, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios distinto al del Nuevo.
¿qué ocurre si yo digo el Antiguo Testamento no tiene nada que ver, solo me baso en el Nuevo? Que tienes una fe sin cimientos, como si construyeras una casa sin cimientos, ¿no? Y viene una tempestad y la casa se va al suelo, ¿no? Porque al final, es como decíamos, la base está en Génesis y en todos los libros del Antiguo Testamento hasta llegar al Apocalipsis. Sí, y Raúl, y solamente se encarga del Génesis. Pero si te cogen los otros 4, por eso hay una cantidad de detalles que se va a estudiar en toda la Biblia. Yo supongo que tenía que hacer una lección y decir, mira, voy a coger un cachito. Pero es que es, por ejemplo, el santuario. Sí, el centro de la Torá es el santuario. Todo converge y sale del santuario. Y ya allí como símbolo, ya tenemos santuario terrenal y celestial. Que eso no se suele trabajar. Pero cuando Dios le dice, me haréis un santuario y habitaré en medio de vosotros, conforme al modelo que te mostré, significa, primero estaba el celestial y luego estaba el terrenal. Pues Daniel, ¿qué hace? Parte del terrenal y acaba en el celestial. ¿Y qué hace Juan en el Apocalipsis? El terrenal ya no lo trata porque ya no existe. Y se va directamente al celestial. ¡Ay, cuánto se pierden las personas que leen la Biblia que no saben encontrar el amor de Dios en el santuario! Avanzamos porque tenemos muchas cositas que ver. Jorge, eres médico, continuamente peleas allí con la muerte, ¿verdad? Hay una frase que a mí me duele, porque me duele como cristiano, cuando se dice eso de la muerte es parte de la vida, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando nos acercamos a Génesis, nos muestra esto es lo contrario, algo distinto, ¿no? Sí, la muerte, bueno, muchas veces me habéis escuchado decir, y no estoy inventando nada, tampoco idea mía, la muerte es el gran paradigma en la vida, en la historia del ser humano, ¿no es cierto? Es el non plus ultra, querrámoslo o no, porque es así, es un problema que se presentó y que al hombre le es imposible solucionar. Cuando tú apelas a mi formación como médico, en mi experiencia, uno se da cuenta cuando llega un momento en que toda la ayuda que el conocimiento de uno de la ciencia puede prestar a una persona ya no es suficiente porque ese organismo va camino a desaparecer, ¿no es cierto? Y ese es un problema realmente para el ser humano, que también desnuda, como la lección menciona, ese dejo ancestral que tenemos nosotros como descendientes de seres inmortales, aunque condicionados, pero inmortales al fin. Ese deseo de la vida es un pequeño rastro que queda a nosotros de lo que la raza humana fue al principio. Y por otro lado, a mí me gustaría, no sin antes recalcar eso, ¿no? Cuando estaba escuchando, el mensaje adquiere una magnitud poderosa con respecto a todo esto cuando nosotros tenemos en cuenta que quién fue Isaac, ¿no? Él nace en medio de un tremendo drama familiar, que no sé si nosotros, yo creo que sí, todos lo hemos analizado, pero un drama familiar que no es como nosotros como seres occidentales nos imaginamos, porque estamos hablando de una cultura oriental. En él estaban depositadas todas las esperanzas, los sueños, la trascendencia de esa familia. No había más. Era la joya de la corona para esa familia. Y de repente Abraham recibe la orden de decir, tú tienes que dar eso. No le quedaba nada a Abraham, ya estaba viejo. A Sara también, no había más nada. También él entendía que Dios le había dicho, Isaac es mi promesa. Abraham había cumplido, y de repente, después de que Dios le dice a Abraham, Isaac es el cumplimiento de mi promesa, no Ismael, le dice, dámelo ahora. Dámelo para que lo finiquite, porque yo creo que Abraham, como yo y como vosotros, conocía perfectamente el significado de la muerte, ¿no es cierto? Entonces, en medio de esa trascendencia, para mí, adquiere mayor significancia y entiendo mejor quién fue Jesús y qué se estaba jugando con él, ¿no es cierto? Se estaba jugando en mi vida. Es decir, la posibilidad de vencer ese paradigma que para mí es imposible vencer, que es la muerte. Sabes, en esa frase que yo te decía, la muerte es parte de la vida, la decimos muy desde aquí, ¿verdad? Desde la cabeza, pero cuando nos toca alguien cercano, cuando nos toca
la muerte de un niño, a nadie se le ocurre decir, no, hombre, la muerte es parte de la vida. No fuimos creados para morir. De hecho, la muerte, Génesis nos marca el cimiento sobre el que fundamentar. La muerte es un problema de desconexión con Dios, ¿vale? Y esa desconexión puede ser permanente, si yo decido apartarme de Dios, o, un suspiro, porque Dios pueda volver a darme la vida. Y yo lo decido. Y ahí es donde yo entiendo pues todo el planteamiento del plan de Dios, ¿vale? De la muerte, no nos da tiempo a entrar, pero el por qué no hay un infierno. Yo cojo Génesis y me dice que la paga del pecado, se me dice, si comes de ahí, tienes muerte. No habla de sufrimiento eterno. Los cimientos los empiezo a poner por Génesis. Y la muerte es desconexión con Dios, es todo lo contrario a la vida. Hay tantas cosas que tocar, lo que pasa que no nos queda mucho tiempo. Pero Esther, habla de la escuela sabática acerca de la serpiente, ¿verdad? Para entender esa serpiente, el dragón antiguo que nos viene en Apocalipsis, tengo que entender esa figura que aparece en Génesis, esa serpiente, cómo actúa. ¿No es así? Así es. Y fíjate que precisamente en la parte de la lección que habla de la serpiente, empieza hablando del concepto de adoración. ¿Verdad? Hemos hablado recientemente y mucho de la adoración en la escuela sabática. Es curioso, porque claro, entendemos que lo que la serpiente hizo desde el principio fue, efectivamente, intentar afear el amor de Dios, intentar, ¿no? Pues mentir. Bueno, de hecho mintió. Intentar que todo el mundo creyera que Dios es diferente y hacerlo pues con toda una serie de engaños y de mentiras. Él quería la adoración para sí. Él no quería adorar a Dios, él quería tener el lugar de Dios. Hemos estudiado que envidiaba a Jesús, quería tener también, ¿verdad?, el poder y la adoración que tenía Jesús. Por lo tanto, pues desde el primer momento el que quiso ser usurpador no lo consiguió. Estuvo en ello y sigue en ello, pero evidentemente no ha conseguido usurparlo, es imposible. Pero sigue todavía haciendo esto. Y además lleva toda la historia buscando el cambio de esa adoración. Quiere la adoración para él. Y de hecho sigue jugando a esto, ¿no? Y bueno, pues si no la consigue para él aparentemente de forma directa, consigue que nos adoremos los unos a los otros o que adoremos al yo, ¿verdad? Y al final esto sigue jugando así. Y va desdibujando la historia desde el principio. Por eso es bueno conocerle desde el principio, saber cómo ha ido actuando a lo largo de la historia para entender lo que está haciendo ahora. Ha cambiado pues de careta o ha cambiado probablemente de disfraz, pero sigue haciendo lo mismo que hizo desde el principio. Es la misma táctica, ¿verdad? Y es interesante que la lección también nos habla de esto. A lo largo de la historia y de todo el proceso, en realidad la verdad es la misma, la mentira es la misma, solo que va cambiando de disfraz, de color, de momento también, pero es la misma táctica, es el mismo mensaje y es la misma mentira. Hemos hablado antes del cordero como símbolo. Pero es que la serpiente sigue siendo un símbolo. Un símbolo también. Es decir, no es la serpiente. Con lo cual, si el cordero simboliza el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esa forma de magia o de brujería que es la serpiente sigue mostrando una realidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque finalmente estamos hablando de símbolos. Entonces, la propia serpiente es un símbolo. Porque, ¿qué está representando? Lo contrario a Dios. Entonces, fijaos si en el capítulo 3 de Génesis ya tenemos símbolos, pues imaginaros cuando lleguemos al Deuteronomio. ¿Sabéis? Si yo algo saqué en esta lección, son personajes inmutables. Yo me anoté por aquí, Dios no cambia, ¿verdad? Dios es veraz, lo va a ser siempre. No tenemos que poner en duda en ningún momento que su palabra es verdad, que no ha cambiado y que su forma de actuar siempre ha sido la misma, pero Satanás tampoco cambia. Es exactamente igual. Él es mentiroso, padre de mentira, es engañador. Cuando se nos muestra esa serpiente en Génesis, ¿verdad? El que crea la duda, el que te dice la media verdad, el que te intenta extraviar para que cambies tu adoración. Y cuando se los muestran en Apocalipsis, igual. Exactamente igual. Ese mentiroso con medias verdades que te lleva a la duda,
que hace que cambies la adoración. Cuando yo entiendo esto, puedo reposar tranquilo y seguro, porque sabiendo cómo actúan uno y otro, tengo claro, en base a lo que ocurrió, a quién me tengo que agarrar. Y si no lo tengo claro, tengo un problemazo. Sí, y además creó la primera campaña de publicidad de la historia. Sí. Es decir, es el primer publicista de la historia, ¿no? Experto en marketing, ¿no? Sí, es decir, que es como cuando los que sacan un viaje y van a estar pagándolo hasta 2 temporadas después, ¿no? Cuando se van de vacaciones no saben que tienen que estar pagando, pues esto es igual. La campaña de publicidad que hace, que es, no, seréis como dioses. No, lo que nos está diciendo es lo que va a pasar después. Claro. En casa resolvimos una de las preguntas que planteaba la escuela sática, y a mí me pareció muy interesante y os la traía aquí porque es verdad, Satanás no cambia en su forma de ser, pero sí que cambian sus estrategias. Eso es lo que yo ¿vale? había pensado, lo que me venía a la mente en ese momento. Y hay una pregunta en la escuela sática que dice, ¿dónde podemos encontrar en nuestro contexto actual las mentiras originales de Satanás? ¿Verdad? Porque sigue actuando igual, pero con estrategias distintas. Igual. Y a la gente le sigue llevando lo mismo. Pero es que, ¿sabes, Richard? Es que yo creo que las estrategias no las marca él, las marca el ser humano. Ajá. Es decir, somos nosotros los que hemos ido cambiando, evolucionando o involucionando, y somos nosotros los que le ponemos en bandeja que tiene que ir actualizando, porque si no sería útil, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la Edad Media mata y sabe que cada muerto es un testimonio. Ahora que dice, no, voy a dejarlos muy tranquilos. ¿Para qué? Pues para que ellos solos se coman. Es decir, es el ser humano, y eso lo pensaba esta semana Richard, es el ser humano el que le ha hecho ir adaptándose al desarrollo intelectual de la raza humana hasta nuestros días. Y como es muy viejo, no sé si es muy viejo solo o es muy listo, sabe adaptarse muy bien. Nos estudia, investiga. Claro. Yo, por ejemplo, veía de mentiras originales. No morirás. Dios te ha dicho, no morirás. Hoy en día hay filosofías que dicen no morirás. Hay personas muy importantes que están trabajando hablando sobre el tema de la supraconciencia, de todo esto de la muerte después de la vida, que ya están pegando muy fuerte. Es que somos prácticamente únicos los que pensamos que el resto es todo filosofía. Es que, y lo mencionaba la escuela sática, la serpiente engañó a la humanidad en Génesis y sigue engañando a la humanidad. O sea, y lo intentó con Jesús. Todo el tema de la reencarnación, de las filosofías orientales. No hay revelación. Claro, que pegan tan fuerte, no deja de ser ese no morirás. Incluso dentro de los cristianos, cuidado, porque las teorías de o vives eternamente o sufres eternamente, sigue siendo un no morirás. No puedes ser destruido. Eso que llaman el alma como algo que perdura todo, no deja de ser parte de su engaño. No morirás, vivirás eternamente, sufrirás eternamente, pero no hay forma de destruirte. Con lo cual Dios nunca llegará a tener el control de su creación. Eso no es lo que aparece en el fundamento de Génesis. Que Dios es quien controla y quien dice, vives porque yo te doy vida y fuera de mí estás desconectado y estás muerto. Yo te planteo vives porque tienes un algo preexistente que vivirás eternamente, sufrirás eternamente, pero Dios no puede eliminarlo. Sigue siendo parte de esas filosofías. Hay tanto engaño antiguo que si estudiáramos Génesis con cuidado para ver cómo actuó Satanás y abriéramos nuestros ojos hoy en día, veríamos cómo nos sigue atacando exactamente por el mismo lado. Igual. Y tenemos el relativismo moral absoluto, es decir, vive tu vida y que nadie te marque la pauta de lo que tienes que, porque la pauta siempre es injusta, y al final tenemos pues un montón de esclavos del yo y de cualquier tipo de comportamiento también, y ya vemos qué deriva lleva esto. Pero cada vez hay más gente que se acerca también al espiritismo, por ejemplo. ¿Cuánta gente está buscando por ahí adivinación? Y no estoy hablando únicamente de ver programas chorradas de lectura de ciertas cosas. Hay gente que se adentra en el espiritismo de forma muy directa. Y hay muchas personas haciendo prácticas de ejercicios de corte
corriente oriental que en realidad están abriendo también puertas a todo esto, al espiritismo. Y se toman bastante a broma, ¿eh? Y hay muchas personas, de hecho incluso cristianos, que empiezan a coquetear también con ese tipo de técnicas, por ejemplo. Buscan hacer un poco de ejercicio, pero en realidad se están metiendo en terreno pantanoso también. Y se hace de forma muy cómoda, ¿verdad? Es que... Adelante, Jorge. No, con respecto a lo que decía Esther, la otra vez di yo accidentalmente con una página que me llamó la atención el título, La verdad que nos ocultan. Y es indudable que el espiritualismo, que nosotros como cristianos, ¿no?, la vida espiritual le damos una relevancia, ¿no?, por lo que eso implica. Pero el espiritualismo, y como dice Esther, cuidado, porque tiene una apariencia, pero en realidad es otra cosa, no está resurgiendo, se ha implantado y cobra cada vez más fuerte en este mundo. Y en esa página, pues lo que hablaban es que ahora es el momento en que nosotros tenemos que descubrir las potencialidades que tenemos y la trascendencia. Y entonces yo decía, cuando cualquiera que lee esto, va a decir, yo no necesito a alguien que pelee por mí para lograr la vida eterna. Es decir, ya lo dejo al lado a Jesús, porque yo puedo lograr la trascendencia y la vida eterna, trascendiendo lo material, porque aquí ya entra lo inmaterial, por mí mismo. Eso es una realidad que hoy se está dando en la sociedad y es así, ¿no? Mira, Jorge, lo que iba a decir muy, muy brevemente. Lo que Génesis 1, 2 y 3 nos dice que el ser humano es el problema, no es la solución. Entonces, buscar la solución en el problema es no salir. Entonces, ese amor del cual estábamos hablando es la solución, pero tiene que venir de fuera. Entonces, todas esas personas que se pasan la vida, como decía Esther, buscándose dentro de sí mismo, se lo tienen que estar pasando muy bien. Pero si es el problema, no es la solución. Puede tener relación también con lo que le dijo a la serpiente, ¿no? De seréis como Dios, o algo así, ¿no? Claro. Toda la fuerza está en ti, lo puedes lograr todo. Efectivamente. Si encima eres guapo, pues mejor todavía. Eso es en realidad, si lo analizáis, cuando el mensaje de tienes potencial suficiente, sí, toda la fuerza está en ti, lo puedes todo, es un seréis como Dios. Puedes hacerlo todo, solo te lo tienes que proponer. Cuando la Biblia me dice que yo, en realidad, soy incapaz, que necesito a Jesús. Yo soy el problema. Claro. Pero Satanás cambia de estrategia, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Pero con mucha sutilidad también. Claro. Muy sutil. Te alejo de aquel que es la fuente de tu salvación. Es que es muy viejo, Raúl. Es muy viejo. Para que tú creas que tu salvación está en ti. Nos decía Esther, los cristianos que coquetean, ¿verdad?, con estas cosas. Si leyéramos atentamente Génesis, ¿qué le ocurrió a Eva por ir a coquetear? Que fue engañada. Si es que es mucho más inteligente que nosotros. O sea, yo estoy seguro... Tampoco tiene prisa, vamos a ver. Claro, no, poco a poco dando pasos, ¿no? Yo estoy seguro cuando estoy en Cristo. Cuando me enfrento con una de las mentes más prodigiosas del universo, dedicada entera para el mal, si yo creo que le voy a vencer, me vais a perdonar, pero es que soy más tonto de lo que aparezco. No tengo nada que hacer. Separado de Cristo, no tengo nada que hacer contra Él. Entonces, aquellos cristianos que coquetean, que se dejan seducir por el mal, a ver cómo están perdidos. Fuera de Jesús estamos perdidos. Él es nuestra salvaguarda. Entonces, yo quiero estar seguro, quiero afianzarme. Necesito empezar a leer Génesis como parte de la profecía, sí, como parte del mensaje profético para mí, como parte de no simplemente de una historia, sino de la historia de Dios con el ser humano, en el cual me va dando mensajes de amor, me va dando recomendaciones que yo tengo que aplicarlas a mi vida. Es parte de la profecía. Si yo quiero, al final de Apocalipsis, ¿verdad?, con los salvos en la Nueva Jerusalén. Si no lo hago así, si no me dejo aconsejar por lo que Dios me ha revelado... Oye, y hablando de eso, pues no los sé. consejos de Génesis 20, que no nos da tiempo a hablar de esto, los enlazamos, ¿no?, con la cuestión del relativismo moral. Lo que Dios me ha contado para mi bien, pues a lo mejor me interesa menos que lo que creo yo que puedo marcarme, ¿no? Y los límites, tú no tienes límites, pero los límites los estableces tú
y no me dejo aconsejar por Dios para que me diga lo que es mejor para mí también. Y ese sigue siendo un mensaje también que cala, incluso en el mundo cristiano. Para mi sorpresa hay mucha gente por ahí desvirtuando, ¿no? La validez de Génesis 20, por ejemplo, ¿no? Y haciendo su traducción moderna del asunto, que también la hay. Bueno, en fin, esos son los peligros lo hablabas tú al principio, de querer ser más moderno, más listo, más original que nadie, y decidir que lo que Dios me ha dicho, lo he escuchado tantas veces que hay que buscar algo distinto. Bueno, ¿cuántas veces nos han dicho que no metéis los dedos en el enchufe? Pues ser originales y meterlos. Yo se lo digo a una personajilla pequeñita todo el día. No toques. Claro. No toques. ¿Qué quiero decir? Si el mensaje que nos dicen y nos repiten es cierto y es para nuestra salvación, no tengo por qué desvirtuarlo. Ya. Y si intento ser original y meto los dedos en el enchufe, pues vamos a recibir pues te vas a ver iluminado. Vamos a recibir un rapagazo. Sí. Pablo, tú decías que el hombre es el problema, ¿no? Sí. La lección al principio menciona que nosotros tenemos un gran problema con todo esto, porque está todo muy bien, ¿no es cierto? En el Génesis nosotros empezamos el inicio de nuestro aprendizaje y entendemos la profecía en el sentido de cómo nosotros, qué significado tiene la profecía para mi vida hoy, dónde yo estoy parado en medio de esa historia, ¿no? La profecía, y también porque nos alienta para saber en qué va a terminar todo. Pero hay un problema que nosotros, y es el hecho de que nosotros tenemos que entender eso. Y la lección plantea que, por ejemplo, aunque habla específicamente del amor, una cosita solo. Nosotros tenemos una distorsión del amor. Tenemos un sentido distorsionado del amor. Entonces nos cuesta más entender ese amor, ¿no?